En medio de la devastadora crisis provocada por la Dana, depresión aislada en niveles altos, que ha azotado con particular dureza a la Comunidad Valenciana y otras regiones del país, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto una medida que ha generado una amplia y creciente controversia: salir a los balcones a aplaudir a los equipos de emergencia. Este gesto, que en su momento fue empleado durante la pandemia de COVID-19 como una forma simbólica de rendir homenaje a los profesionales sanitarios, ha sido reinterpretado por muchos como un intento por parte del gobierno de evitar enfrentar la magnitud de la crisis de forma real y efectiva. Antes de seguir con el vídeo, suscríbete si quieres que Pedro Sánchez dimita y se vaya a la calle, ya que sigue sin mancharse de barro. La iniciativa de Sánchez ha sido recibida con gran indignación por una amplia parte de la sociedad, que percibe en este gesto una falta de acción concreta por parte del Ejecutivo Central. En lugar de poner en marcha medidas urgentes y tangibles para ayudar a las miles de familias afectadas por el desastre, el gobierno parece centrarse en un acto simbólico que, para muchos, no aborda en absoluto las consecuencias reales de la catástrofe. La Dana ha dejado a miles de personas desamparadas, sin hogar y con enormes pérdidas materiales. Las calles y las infraestructuras de varias localidades han quedado gravemente dañadas, y las familias afectadas se enfrentan a la dura tarea de reconstruir sus vidas. En este contexto, el aplaudir desde los balcones parece un gesto vacío y desconectado de las verdaderas necesidades de la población. El propio presidente Pedro Sánchez ha recordado, como justificación de su propuesta, el acto colectivo de aplaudir a los profesionales de la salud durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, cuando, a las 8 de la tarde, millones de ciudadanos se congregaban en sus balcones para rendir homenaje a aquellos que luchaban en la primera línea de la pandemia. El objetivo de aquel gesto fue reconocer el sacrificio de los sanitarios y mostrar un sentido de unidad en medio de la tragedia. Ahora, el presidente propone replicar ese acto, pero en esta ocasión dirigido a los equipos de emergencia, los bomberos, los agentes de protección civil y los demás servidores públicos que están trabajando arduamente para mitigar los efectos de la Dana en las zonas afectadas. Sin embargo, la comparación entre la crisis sanitaria de la pandemia y la crisis climática provocada por la Dana no ha sentado bien en diversos sectores de la sociedad. Muchos ciudadanos consideran que, si bien el aplauso a los trabajadores de emergencia es una muestra de agradecimiento válida, en este momento crítico, lo que se necesita no es un gesto simbólico, sino una respuesta tangible, efectiva y urgente por parte del gobierno. Las redes sociales han estallado en críticas hacia Sánchez, que en lugar de proponer un plan de acción para la reconstrucción de las zonas devastadas y el apoyo a las familias afectadas, ha optado por una medida que se percibe como una solución superficial, más orientada a la imagen y la popularidad que a la resolución de los problemas reales. Las voces más críticas argumentan que el gobierno está utilizando el aplaudir desde los balcones como un sustituto de políticas eficaces y no como una forma de expresar solidaridad genuina con las víctimas de la Dana. La propuesta de Sánchez ha avivado un debate profundo en la opinión pública. Mientras la Comunidad Valenciana y otras regiones luchan por superar las consecuencias de la tormenta, los ciudadanos se sienten cada vez más frustrados por la falta de respuesta del gobierno central. Las comunidades locales, las autoridades autonómicas y los voluntarios han sido los principales actores en la intervención y recuperación, pero la ayuda estatal ha sido considerada insuficiente, lenta e incluso desorganizada en algunos casos. La falta de una estrategia nacional clara para enfrentar la crisis ha puesto en evidencia la debilidad de la respuesta del gobierno, lo que ha incrementado la sensación de abandono entre la población. Muchos consideran que la responsabilidad de la gestión de una crisis de tal magnitud debería haber sido asumida de manera más directa por el Ejecutivo Central, en lugar de delegarla casi en su totalidad en las autoridades autonómicas. Además, las comunidades locales, aunque se han volcado en la ayuda y la organización de rescates, se han visto desbordadas por la magnitud de la catástrofe. La solidaridad de los ciudadanos y el esfuerzo de los voluntarios, que han trabajado sin descanso para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de los afectados, ha sido fundamental. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para contrarrestar el caos y las dificultades que enfrentan muchas familias. El gobierno central, al parecer, ha estado más preocupado por las repercusiones mediáticas y la política de imagen que por coordinar una respuesta estructural y efectiva. En lugar de liderar la crisis con decisiones claras y eficaces, Sánchez ha optado por delegar la responsabilidad en los gobiernos autonómicos, lo que ha generado más desconcierto y frustración entre la población. Los ciudadanos,
muchos de los cuales han perdido sus hogares o han visto cómo sus vidas se han visto gravemente alteradas por la Dana, no entienden que la respuesta del gobierno se limite a gestos simbólicos, mientras las zonas afectadas luchan por recibir la ayuda necesaria. En lugar de promover una respuesta unificada y coordinada, Sánchez y su gobierno parecen estar más enfocados en intentar minimizar el impacto político de la crisis, sin ofrecer respuestas claras que puedan aliviar la difícil situación de los afectados. La percepción de que el gobierno ha tardado en reaccionar de manera efectiva ha alimentado el malestar y el sentimiento de abandono. En conclusión, la propuesta de Pedro Sánchez de salir a los balcones a aplaudir a los equipos de emergencia en medio de la crisis provocada por la Dana ha generado una fuerte reacción negativa en amplios sectores de la sociedad española. Muchos consideran que lo que se necesita no son gestos simbólicos, sino medidas concretas y eficaces que den respuesta a la magnitud de la tragedia que se vive en las zonas afectadas. La falta de acción directa por parte del gobierno central ha dejado a miles de familias en una situación de vulnerabilidad, mientras que la solidaridad de los ciudadanos y las autoridades locales, aunque admirables, no han sido suficientes para hacer frente a las necesidades urgentes de la población. La crisis ha puesto de manifiesto la desconexión entre las autoridades centrales y las personas afectadas, y ha dejado claro que lo que la sociedad exige no son palabras vacías, sino soluciones reales. La gestión de la crisis por parte del Ejecutivo Central ha sido duramente cuestionada desde el momento en que la magnitud de la tragedia comenzó a hacerse evidente. Mientras los voluntarios, los equipos locales de rescate y las comunidades afectadas se organizaban para rescatar a personas atrapadas, limpiar las calles y restablecer la normalidad en sus municipios, la respuesta del gobierno central ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. A pesar de las continuas demandas de mayor acción por parte de los ciudadanos y las autoridades locales, la Administración Central ha tardado en movilizar los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia de forma efectiva. En lugar de proporcionar soluciones concretas y un plan de acción sólido, la respuesta del gobierno ha sido más reactiva que proactiva, lo que ha generado una creciente frustración en la población afectada. Muchos ciudadanos se han sentido abandonados por el gobierno, y han señalado que la principal labor para gestionar la crisis ha recaído sobre los hombros de los equipos de rescate locales, los voluntarios y la ciudadanía en general, quienes, sin apenas recursos ni apoyo institucional, han tomado la iniciativa para salvar vidas y restaurar lo que se había perdido. Los testimonios de los afectados, quienes agradecen la ayuda de los grupos locales de rescate, han subrayado que, lejos de recibir la ayuda inmediata que esperaban de las autoridades centrales, han tenido que improvisar soluciones en base a la solidaridad y el trabajo desinteresado de sus vecinos y otros ciudadanos que han acudido en su ayuda. En este contexto, la actitud del gobierno central ha sido vista por muchos como un intento de autopromoción, más que un esfuerzo genuino por abordar la emergencia de manera efectiva. En lugar de reconocer el trabajo de los equipos de rescate y la solidaridad de la población, la administración de Pedro Sánchez ha optado por destacar, y en algunos casos, atribuirse el mérito de una labor que ha sido impulsada principalmente por los propios ciudadanos. La imagen de un gobierno que se limita a reconocer los esfuerzos de los demás sin ofrecer una respuesta adecuada ha sido recibida con escepticismo y desaprobación por gran parte de la población. La falta de un plan de acción claro y una coordinación efectiva ha contribuido a una creciente desconfianza hacia la capacidad del gobierno para gestionar crisis de esta magnitud. Uno de los gestos más controvertidos de esta crisis fue la propuesta de Pedro Sánchez de aplaudir a los equipos de emergencia como forma de reconocimiento a su trabajo. Lo que inicialmente se planteó como un gesto simbólico de apoyo a los rescatistas, lejos de generar el respaldo esperado, se ha convertido en motivo de burla y desaprobación en las redes sociales. En lugar de recibir elogios por su iniciativa, el presidente ha sido objeto de duras críticas, ya que muchos consideran que el aplauso es un gesto vacío que no aborda los problemas reales que enfrenta la población. Los ciudadanos, que se sienten frustrados por la falta de una respuesta contundente ante la crisis, han comenzado a subir la apuesta y a organizar una protesta irónica en forma de caceroladas, un acto simbólico con el que buscan recordar al gobierno que, más que gestos simbólicos, la gente necesita soluciones concretas y una respuesta efectiva. El fenómeno de las caceroladas se ha extendido rápidamente por las redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su decisión de salir a la calle a las 8 de la tarde con cacerolas, en lugar de sumarse a los aplausos promovidos por el gobierno. Este gesto, de carácter irónico y crítico,
busca señalar que el verdadero problema no se soluciona con aplausos, sino con acciones concretas que impliquen una mejora en la gestión de la crisis, una distribución eficiente de los recursos y una mayor implicación de las autoridades. Los usuarios de redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, han comenzado a difundir masivamente mensajes que critican la falta de medidas adecuadas, asegurando que, si bien el gobierno destaca la labor de los equipos de emergencia, no se ha hecho lo suficiente para garantizar una respuesta inmediata a las necesidades de las personas afectadas. Muchos de estos usuarios han llegado a afirmar que, en lugar de la gestión que el gobierno quiere hacer ver, el número real de fallecidos y desaparecidos podría ser mucho mayor de lo que se ha informado oficialmente. La falta de información precisa y la demora en la difusión de los datos sobre las víctimas ha sido otro de los puntos que ha generado escepticismo y desconfianza en la población. Para muchos, la crisis sigue siendo opaca, y sienten que la magnitud del desastre está siendo minimizada para evitar que se generen más críticas hacia el gobierno. La ocultación de cifras y la falta de transparencia en la información ha alimentado aún más el malestar social, ya que muchos consideran que no se está dando la respuesta adecuada a la gravedad del desastre. Frente a esta situación, las caceroladas se han convertido en una forma de protesta pacífica, pero contundente, para exigir una respuesta gubernamental más efectiva y una mayor transparencia en la gestión de la crisis. Yo lo tengo claro, a las 8 estaré con mi cacerola, han comentado muchos usuarios, compartiendo sus sentimientos de frustración y rechazo hacia un gobierno que consideran incapaz de ofrecer respuestas rápidas y efectivas. Este tipo de reacciones no solo ha sido frecuente en las redes sociales, sino que también ha encontrado eco en las calles, donde los ciudadanos han comenzado a unirse a este acto simbólico en creciente número. Las caceroladas, más allá de ser una simple crítica, representan un grito de desesperación ante la inacción percibida del gobierno frente a una crisis de gran escala. La crítica no solo ha sido hacia los gestos simbólicos como el aplauso, sino también hacia las promesas incumplidas y la falta de medidas inmediatas que aliviaran la situación de las personas afectadas. En varias de las publicaciones que han circulado por las redes sociales, los usuarios han insistido en que lo que la gente necesita no son palabras vacías, sino acciones tangibles que resuelvan la crisis, como la distribución eficiente de recursos de emergencia, el acceso a viviendas temporales, y el apoyo psicológico para aquellos que han perdido todo durante el desastre. En este sentido, la frustración ha sido palpable, ya que muchos sienten que el gobierno ha antepuesto su imagen y su política sobre las necesidades urgentes de la población. Este fenómeno de las caceroladas no solo refleja el descontento hacia la gestión del Ejecutivo Central, sino que también pone de manifiesto el creciente desajuste entre las políticas gubernamentales y las expectativas de la ciudadanía. En medio de la tragedia, los ciudadanos están exigiendo respuestas claras y soluciones efectivas, y el gobierno parece no estar a la altura de las circunstancias, lo que alimenta la polarización y el sentimiento de desconfianza. Mientras tanto, las caceroladas se convierten en una forma de resistencia simbólica, un recordatorio para el gobierno de que, en tiempos de crisis, las palabras no son suficientes, lo que importa son las acciones y la capacidad de dar respuestas que realmente mejoren la vida de quienes están sufriendo las consecuencias del desastre. Lo que comenzó como un simple y aparentemente inocente gesto simbólico de agradecimiento a los trabajadores de emergencias, en un intento por mostrar apoyo y reconocimiento por el arduo trabajo que estos realizan en situaciones de crisis, ha tomado un giro inesperado y se ha convertido en un fenómeno de protesta masiva, desconfianza y frustración hacia la administración de Pedro Sánchez. Este gesto, pensado para ser un acto de unidad en tiempos difíciles, no solo no ha logrado el efecto apaciguador esperado, sino que ha intensificado la ira de los ciudadanos, que ahora perciben a su gobierno como distante, insensible y más preocupado por las apariencias que por abordar las verdaderas necesidades de la crisis. La propuesta de aplaudir a los equipos de emergencia, lejos de ser vista como una muestra genuina de agradecimiento, ha sido interpretada por muchos como un intento de desviar la atención de los problemas reales y de minimizar las serias deficiencias en la gestión de la emergencia. En lugar de centrarse en soluciones tangibles y concretas, el gobierno ha sido acusado de priorizar la imagen pública, optando por gestos simbólicos que no resuelven las verdaderas carencias en la respuesta a la crisis. Este tipo de iniciativas ha sido visto como una maniobra superficial para generar una sensación de actividad, cuando en realidad muchos ciudadanos sienten que la administración no ha actuado con la urgencia, la eficacia ni la transparencia que la situación requiere. La propuesta, que originalmente intentaba generar un ambiente de gratitud,
ha acabado provocando una sensación de desconcierto y desaprobación, ya que los afectados por la crisis se sienten cada vez más desamparados y abandonados por el gobierno. En este contexto de creciente frustración y desconfianza, las redes sociales han emergido como el principal canal para la expresión del malestar popular y la organización de las reacciones colectivas. Plataformas como Twitter, Facebook o Instagram han sido el escenario de una multitud de mensajes que critican la propuesta de Sánchez y exigen una respuesta más seria y efectiva ante la crisis. A través de hashtags como #caceroladas o #no más aplausos, los ciudadanos han logrado visibilizar su descontento y su rechazo a lo que consideran una actitud desconectada de la realidad de los afectados. La indignación popular se ha traducido en una oleada de publicaciones y comentarios que no solo apuntan a la gestión de la crisis, sino que también cuestionan la capacidad del gobierno para tomar decisiones que verdaderamente beneficien a la ciudadanía en momentos de emergencia. El gesto de aplaudir a los trabajadores de emergencias, que inicialmente fue propuesto como una forma de rendir homenaje a aquellos que arriesgan sus vidas para salvar a los demás, ha sido transformado en un símbolo de lo que muchos perciben como una falta de empatía por parte de las autoridades. Este tipo de medidas, consideradas por muchos como gestos vacíos, han sido comparadas con las tradicionales caceroladas que en tiempos de crisis se han utilizado como forma de protesta contra la gestión del gobierno. Las caceroladas, que en sus orígenes eran un acto de repudio silencioso pero efectivo, han vuelto a cobrar fuerza en este contexto, no solo como una forma de hacer visible el malestar de la sociedad, sino también como una manera irónica de responder a un gobierno que parece más centrado en su imagen pública que en la solución de los problemas reales de los ciudadanos. Lo que inicialmente se presentó como una expresión de solidaridad se ha convertido en una crítica feroz, un recordatorio de que los aplausos no son suficientes cuando las víctimas de la crisis siguen esperando respuestas y soluciones efectivas. Este giro en la percepción del gesto simbólico también pone en evidencia una creciente brecha entre los ciudadanos y sus gobernantes. Mientras que muchos consideran que la administración de Pedro Sánchez ha mostrado una desconexión alarmante con las necesidades de los afectados, la respuesta del gobierno ha sido vista como insuficiente y tardía. La sensación de abandono se ha visto reflejada en una serie de críticas que apuntan a la ineficacia de la gestión de la crisis, particularmente en lo que respecta a la distribución de recursos, la coordinación entre las distintas administraciones y la comunicación con la ciudadanía. Para muchos, la propuesta de aplaudir a los equipos de emergencia ha servido para resaltar las deficiencias de la respuesta gubernamental, haciendo que los ciudadanos se cuestionen si el gobierno realmente está tomando en serio la situación o si está más interesado en dar una imagen de acción que en resolver los problemas de fondo. A medida que la crisis se alarga, la frustración popular ha ido en aumento, y las caceroladas se han consolidado como una de las formas más visibles de protesta contra la gestión del gobierno. Estos actos de protesta, que evocan momentos de tensión social en el pasado, se han convertido en una forma de expresar el descontento no solo con la administración actual, sino con el sistema político en general. En lugar de ser un acto aislado, las caceroladas han tomado fuerza como un movimiento organizado, un símbolo de resistencia ante lo que muchos consideran una falta de compromiso por parte de las instituciones. Las redes sociales, como se mencionaba anteriormente, han sido un vehículo crucial para canalizar esta frustración, permitiendo que miles de ciudadanos se sumen a la protesta desde distintos rincones del país, multiplicando el impacto de la movilización. La ironía detrás de este tipo de protestas radica en que los aplausos propuestos por Sánchez, que en su origen pretendían ser un acto simbólico de agradecimiento hacia los trabajadores de emergencias, han terminado convirtiéndose en una expresión de rechazo hacia el propio gobierno. En lugar de fortalecer la relación entre los ciudadanos y sus autoridades, el gesto ha profundizado la desconfianza y la percepción de que la administración no está a la altura de las circunstancias. La respuesta que se esperaba fuera de un acto unificador y de solidaridad se ha transformado en una oportunidad para que los ciudadanos muestren su descontento de forma pública y masiva, en una de las manifestaciones de protesta más directas y visibles contra el gobierno de Sánchez. En resumen, la propuesta de Pedro Sánchez de aplaudir a los equipos de emergencia ha tenido un efecto boomerang, y en lugar de apaciguar las tensiones y agradecer a los trabajadores de rescate, ha intensificado la polarización y el malestar hacia la administración central. El gesto, que al principio parecía inofensivo, ha terminado por evidenciar una desconexión alarmante entre el gobierno y la realidad de los ciudadanos afectados por la crisis.
En un contexto de creciente desconfianza y frustración, las caceroladas y las protestas en redes sociales han emergido como una de las formas más visibles de rechazo, un recordatorio de que los gestos simbólicos no son suficientes cuando los problemas reales siguen sin resolverse.